Después de 3 días de ruta atravesando el interior de Brasil, llegamos a uno de los parques naturales más impresionantes del país. Montañas gigantes, cuevas enormes, cañones y paisajes que parecen no tener fin. Antes de seguir viaje por Brasil, queríamos descubrir qué hace tan especial a Chapada Diamantina. Si pensaste que ya habías visto todo en la primera parte, lo que viene ahora te va a sorprender. En el episodio anterior recorrí el Parque Muritiba, pero esto es solo una pequeña parte de todo lo que tiene Chapada Diamantina. En este segundo episodio seguimos explorando la región de la Chapada y nos fuimos hasta la zona de Iraquara, conocida por ser la capital de las cavernas en la región. Buenos días, otro día acá en Chapada Diamantina. Como vieron, Gus se hizo todas las trineas de ahí de Lençóis y solo, obviamente. Yo abandoné. Y ahora vino con dolor de piernas. Ya anoche estaba con dolor de piernas, sí. Y ahora estamos en Lapa 12, que es una cueva que tiene estalactitas, estalagmitas, así que vamos a recorrerla. Todavía no buscamos nada de información porque acá se contrata un guía. El valor de la entrada. Como ven, está protegido por la parte de la UNESCO. Es privado, sí, acá le dicen privativo. Hay muchas cosas en Chapada Diamantina que son pagas porque son privativos. Vocês irão fazer uma caminhada até o mirante. Vão parar aqui um pouquinho para dar uma olhada na dolina, que é essa formação rochosa. O guia vai explicar um pouquinho para vocês o processo de dolina, tá? Vão continuar fazendo uma volta com as pedras adaptadas do próprio local, é uma descida. Então a gente pede o máximo de cuidado e atenção ao pisarem e no final temos uma subida íngreme, tá? Vocês irão percorrer 1 quilômetro dentro da caverna, vão sair aqui do outro lado e vão retornar para cá novamente. Quilômetro, 1h20, 1h30. Aqui outra gruta da fazenda que tem essas pinturas, que data de 8 a 12 mil anos aproximadamente. É um passeio menor, 250 metros para ir, olhar e voltar, 40 minutos. E o passeio maior que temos é para ir nesse poço. É um passeio de um dia todo. Acá tienen fósiles encontrados en la caverna. Esta es la primera parada, ¿no? Como un museo donde se ven clavículas. Muy interesante. Aqui a gente tem dentes, os alvéolos. A cabeça está aqui, mas ela está nessa posição. Então aqui você tem a estrutura dos dentes, aqui o resto do crânio desse animal que é o Toxodon, o que está aqui. Olha o tamanho da cabeça desse bicho, que lembra o hipopótamo ou o rinoceronte. Por acá nos está explicando el guía que es la segunda mayor caverna de Brasil, ¿no? Sí. Y la otra, la primera, está en Bahía también. El total de todo esto son más o menos 50 y pico de kilómetros, 54. Es un montón y dijo que nadie llegó a recorrerlo todo. Así que imagínense las dimensiones, ¿no? Nome? Josimar. Josemar. Josimar. Pode chamar de Mar. Mar? Mar. Só Mar. Ahí nos está contando el guía que lo que parece es una tapa, bueno, no es una tapa, es una cueva de araña
venenosa, una de las más venenosas de Brasil. Así que parece, como les dije, parece, ¿no? Está hecho por la propia araña. El motivo de ir con guía son estos, como les mostrábamos, que nos indicó lo de la araña. Ah, y esto está lleno también. Centopeia. Centopeia. Na região, lleno. o nativo chama de gongo. 100 pies. 100 pés, mas tem mais. Deve ser mil pés. Ah, dice que se llama 100 pies, pero que serán mil pies. Bueno, como les comentaba, el motivo de la guía es porque él justamente te va alertando de los peligros que hay. Si hay un panal de abeja, te dice, vamos a pasar por tal. Nos dijeron que la caverna tiene 3 niveles. Uno que es seco, el segundo que también es seco y el tercero que tiene agua, porque abajo de la caverna es agua. De hecho, algunos fósiles los han sacado de ahí, del agua, y solo se hacen mergulhando, o sea, buceando, se meten en profundidad, que tiene más o menos como 50 metros de agua, y ahí retiran los fósiles. Así que imagínense el trabajo. Y algunos fósiles pesan 300 kilos. Tuvieron que traerlo en su vida 18 hombres. También nos contaba que el trabajo de remoción de fósiles de la roca es químico y mecánico, porque usan ácidos para desintegrar toda la piedra y luego le dan con el instrumento que usan, pero ahí los van retirando. Así que un trabajazo que vale la pena darle mérito, ¿no? Ahí nos está contando el guía que vamos a descender 80 metros. Vamos a hacer una bajada heavy, según él, y después vamos a hacer una subida antes de ingresar a la caverna. Hablando el guía, nos está contando que este es otro paseo que dura 8 horas y se programa con mucha antelación porque vas ya al nivel que les comentaba 2 y 3, o sea, hay agua, vas a un pozo. Pozo de Lima. Pozo de Lima, así que si quieren pueden venir a hacer el otro paseo, tiene que ser con antelación y son grupos reducidos. El guía nos entregó linternas, se colocó su máscara y poco a poco nos adentramos en la oscuridad. Entrar acá es como ir a otro mundo, uno donde la naturaleza lleva millones de años trabajando en silencio. Es difícil explicar lo que se siente acá dentro. Mientras avanzábamos, el guía nos fue revelando figuras formadas por la piedra. Siluetas que parecían haber estado ahí esperando ser descubiertas.
Luego de estar más de 1 hora recorriendo la cueva, la luz nos marcó el camino de vuelta. Comenzamos la subida para salir, llevándonos una experiencia que no vamos a olvidar nunca. Ya de vuelta en la superficie, estuvimos 1 hora en la oscuridad, fue increíble, el guía súper amable, en un momento nos dijo: apaguen las linternas para que veamos la oscuridad. Fue súper porque él te saca fotos, nos saca un montón de fotos que las vamos a dejar acá en el video. Bueno, el recorrido se presta más para sacar fotos y no tanto para videos, porque es oscuridad absoluta, como les dijimos. En mi caso, yo ya había conocido algunas grutas en otros países. En el caso de Jessie fue la primera vez, así que quedó encantada. Ajá, es grande, es muy grande, Sí, ya sí. les dijimos, es la segunda más grande de Brasil. Tiene galerías enormes, en ningún momento sentí que te falta el aire. ni No, nada. es inmensa, sí, te da una sensación, traigan bebida, algo para tomar, porque te da una sensación de boca seca. El guía nos explicaba que hay mucho silicio, Es un polvillo que está en el aire. marrón, sí. Bueno, él por momentos usaba barbijo porque, bueno, de tantos años. Imagínense que él hace 28 años que trabaja acá, por él tiene que usar mascarilla, porque nos comentaba que hay una enfermedad que le aparece si no. Así que nosotros, por ser única vez, Sí, no pasa usamos máscara. Vale la pena, vengan, es un paseo diferente acá en Chapada Diamantina. Es muy conocido por sus cachoeiras, sus Trillas, cerros, cascadas. cascadas, cerros, miradores, pero esto la verdad que es súper distinto y ofrece varios paseos. El que hicimos fue el tradicional. Ese está, como les dijimos, el que dura 8 horas, que es todo el día, 500 reales por Sí. persona. Está caro, pero porque son muchas horas, el guía tiene que estar muy atento, van creo que por el agua, más adrenalínico. Nos cruzamos una actriz conocida, famosa de Argentina, no vamos Argentina. a decir el nombre, pero ¿Por una qué actriz no? famosa. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Esperamos que la hayan disfrutado. Saludos, vamos por más, La lluvia comenzó a caer justo cuando salíamos de la cueva, pero había algo que no iba a cambiar. Íbamos directo a uno de los lugares más icónicos de Chapada Diamantina, el Morro do Pai Ignacio. Se fue a hacer el Morro do Pai Ignacio y yo me quedé acá en el motorhome con Calle y Ronnie, que dicen que la puesta de sol es impresionante. Desde ahí tenés una vista, dicen que es la postal de Chapada Diamantina, para que se den una idea. Si vienen tienen que hacerlo como bus. He visto que hay niños que suben, adultos mayores veo que se quedan en los vehículos acá en el estacionamiento, un estacionamiento muy amplio. Muy amplio, vienen buses, vienen Sprinter van de pasajeros. Vamos a dejarles a continuación lo que fue la travesía de bus. Dicen que más o menos son 20 minutos. El Morro do Pai Ignacio es uno de los miradores más famosos de Brasil y desde arriba se puede entender realmente la dimensión de Chapada Diamantina. Hay lugares que no se explican, se viven.
de Lençóis. Al principio estuvimos ahí en una posada que queda del otro lado del río, pagando obviamente, porque acá en Lençóis hay una ley que no se puede pernoctar con motorhome en la calle. Lo que pasa que Dicen que hay una ley. porque nos reencontramos con unos amigos y ellos nos comentaron que estaban estacionados en otro lugar en la calle y de ahí lo sacó el tránsito y les dijo que vengan para acá, que es donde estuvimos la última noche. Lo dejamos en una fotito. Vamos a dejar acá la ubicación de Overlander. Y resulta que nunca le mostraron la ley a nuestros amigos viajeros, ¿no? Nunca mostraron la ley, decían que la iban a buscar y qué sé yo, nunca la trajeron. Así que ellos nos recomendaron que, no sé si vieron el episodio de Sao Paulo, que la policía nos vino a sacar con una supuesta ley, nos recomendaron que en esos casos, vayan a verlo el episodio igual, muy bueno. Nos recomendaron que en esos casos la policía te tiene que mostrar la ley o un papel que diga que está ese reglamento. Así que ahora ya saben. Y desde la postal de Lençóis, que es el ingreso, el puente con el río Lençóis detrás, nos despedimos de este hermoso pueblo. El que quiere venir y le encanta todas estas actividades y te gusta el trekking y te gusta el cerro y Vistas, las cascadas, las vistas, si te gusta la naturaleza, yo creo que tranquilamente podés estar una semana o más de una semana porque hay mucho para hacer. Que le gusta la naturaleza y quiere salir un poco de las playas, es una muy buena opción, elegida internacionalmente por muchísimos turistas de todo el mundo. Hermoso Lençóis. No se lo pierdan, es un pueblito muy encantador, bien al estilo de Bahía. Se vienen muchos días de ruta, así que bueno, va a haber que meterle pata para ir a un nuevo destino. Si se suscriben, lo van a poder ver el próximo destino. Denle que va like, a ser, comenten, a ver qué les parece este destino. si les gusta el trekking, la naturaleza, si tienen actitud para hacer los senderos, los trekkings, ¿qué opinan? A ver, o son más como yo. Nos saludamos desde acá de Lençóis. ¿Son Team Gus o Team Jessie? Besos. Chao.